Buenas tardes. Nuestro proyecto de hoy es la evaluación del uso del concreto hidráulico. Los integrales, los integrantes son conformados por Samaniego Navidad José Aarón, De León Canon Carlos Ernesto, Verdín de la Rosa Joel Alejandra y Maceda Rodríguez Víctor Jair. En resumen, el concreto hidráulico es un tipo de concreto que, a diferencia del concreto tradicional, utiliza cemento que reacciona con el agua para endurecerse y adquirir resistencia. Su principal característica es que puede endurecerse y mantener sus propiedades incluso bajo el agua o en condiciones húmedas. Esto lo hace ideal para aplicaciones en las que la exposición al agua es constante, como en represas, canales, puentes, cimientos marinos y estructuras sumergidas. Sus componentes del concreto hidráulico están compuestos por el cemento Portland, que es el principal material que al reaccionar con el agua forman productos que dan resistencia al concreto. El agua reactúa como el cemento para formar una pasta que se hidrata y se endurece. Los agregados, que están conformados por la grava, arena o piedra triturada, que proporcionan volumen y resistencia al concreto. Y los aditivos se pueden agregar para mejorar ciertas propiedades como la durabilidad, la resistencia al sulfato o la velocidad de fraguado. Sus propiedades, la resistencia al agua, su capacidad de endurecerse bajo el agua lo hace ideal para obras sumergidas. Su durabilidad resiste a la acción de los elementos como humedad, agua, incluso agresiones químicas en algunos casos. Su resistencia mecánica en el concreto hidráulico puede soportar grandes cargas, lo que hace adecuado para estructuras pesadas y duraderas. Los usos más comunes son en construcciones de presas, túneles, muelles y canales, en cimientos de puentes y otras estructuras de la ingeniería civil. También en piscinas y tanques de almacenamiento. La introducción. El material clave para la infraestructura moderna contribuye a la seguridad y la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras. Fundamental evaluar sus propiedades para un uso eficiente, el impacto significativo en el desarrollo y económico-social. Esta característica lo convierte en la opción ideal para las obras como represas, puentes, canales y otras estructuras expuestas a ambientes agresivos o sumergidas. Su durabilidad y resistencia y versatilidad hacen que el concreto hidráulico sea un material imprescindible en la construcción moderna. Ahora, Antecedentes. Entendemos como los antecedentes a la historia del concreto que va desde Roma, es uno de los de las civilizaciones que tiene de las documentaciones más antiguas sobre el uso de concreto, hasta la presa Hoover, que es una de las macro macro construcciones que se han hecho hasta el día de hoy gracias al uso del concreto. Los componentes principales son como cemento hidráulico, agua, agregados y uno que otro aditivo para poder modificar la mezcla. Avances tecnológicos han mejorado sus propiedades y sus aplicaciones para poder así ajustarse a los requerimientos que tiene el contratista para su obra o proyecto. Cemento Portland, base, la resistencia y durabilidad. Objetivos generales. Evaluar desempeño, la durabilidad y la viabilidad que tiene el concreto hidráulico y así poder adaptarlo para tu proyecto o para la estructura que deseas diseñar como un pilote, como una columna, como una zapata o de lo que sea del interés del contratista. Identificar beneficios, limitaciones y proponer las recomendaciones sostenibles que se adapten al proyecto y contribuir al desarrollo de prácticas eficientes en la industria. Objetivos específicos. Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas y todas estas propiedades se pueden cuantificar para poder así llevar un cálculo preciso y poder llevar un dato de cada cosa. Evaluar la resistencia, la corrosión y la durabilidad, que se deben a causas ambientales que pueden dañar el concreto como tal,
Son cosas que no podemos llegar a considerar, pero tiene que considerarse. Analizar el impacto en la seguridad ambiental y desempeño climático. Comparar costo-beneficio con otros materiales y decidir el tipo de material, agregados, aditivos que se adecúen hasta nuestro presupuesto. Esto quiere decir identificar ventajas y desventajas ambientales. Identificar las ventajas y las desventajas para poder así diseñar una estructura que nos permita, que nos permita tener una baja huella ambiental. Marco teórico. En esta parte nos basamos principalmente en lo que es las propiedades del concreto, que es la resistencia, que soporta cargas significativas, la durabilidad del material, que es la resistencia a ambientes adversos y al desgaste, su trabajabilidad, que es facilidad para mezclar y colocar, y propiedades clave como la resistencia a la compresión y tracción. Entre otras también como propiedades físicas, que es la capacidad de cargar una carga determinada por unidad de área, generalmente se expresa en kilogramos sobre centímetro cuadrado o megapascales. Los tipos de concreto. Existen diferentes tipos de concreto, como lo son el concreto simple. Este tipo de concreto no tiene armadura de refuerzo. El concreto estructural o armado. Este tipo de concreto sí contiene una armadura de refuerzo o acero para obtener mayor resistencia en las edificaciones. El concreto premezclado. Se dosifica en planta, que puede ser mezclado en la misma o en camiones mezcladores para después ser transportada a la obra. Finalmente, el concreto prefabricado, que es utilizado para elementos de concreto simple o armado, fabricados en un lugar diferente a su posición final en la estructura. Y para finalizar, el concreto de alta resistencia, que puede llegar hasta la resistencia superior de a 70 megapascales. La metodología. Existen diferentes tipos de metodología que vendrán siendo la cuantitativa. En esta se anexan que son lo que es las pruebas de laboratorio, los análisis estadísticos, entre otros. Las cualitativas, que vendrán siendo la observación participante y el análisis documental. La mixta, que ya mezclaría la investigación-acción y estudios de caso. Finalmente, con las tecnologías y el avance de hoy en día, la evaluación de aditivos y modificadores en ensayos específicos. Contamos con 6 semanas principales de trabajo en el calendario de actividades, que es en la principal semana la planteación, revisión y preparación del equipo, en la segunda el ensayo de resistencia, durabilidad y desempeño climático, en la semana número 3 la evaluación de adictivos y análisis ambiental, en la 4 la validación de datos y análisis avanzado. En la semana número 5 sería el informe final y recomendaciones. Y por último, en la semana número 6 la preparación y presentación del proyecto. Como presupuesto contamos con materiales que sería de 10,000, la mano de obra de 4,000, herramientas de 1,000, dando un total de 15,000. En conclusión, tenemos que el concreto hidráulico es la clave de la construcción moderna. Ofrece una durabilidad y resistencia para diversas aplicaciones. También tenemos necesidad de optimizar su uso para garantizar sostenibilidad y eficiencia. Muchas gracias.